Bienvenidos un jueves más a actividades paralelas. Estos encuentros que tenemos con los autores que publican en la Editora Regional de Extremadura y que a través de AUPES les llevamos hasta todos sus hogares. Y hoy lo hacemos con dos autores, en este caso una autora y una ilustradora, Rosa Lencero e Isabel Cuéllar, que ya las están viendo ustedes en pantalla, que vienen a hablarnos de esta preciosidad de cuento que yo les muestro aquí. A ver, que se vea bien, ¿no? Sí, ahí tan chulo, el Murci. Murci aprende inglés, un cuento de la colección de Tigres de Papel, en la parte de 8 a 11 años, la parte de que tiene la cinta verde, y tenemos ya a sus dos autoras que nos van a contar y nos van a explicar qué quisieron mostrarnos con este murciélago tan travieso pero a la misma vez tan adorable como es este Murci que ahora ya nos dirá Rosa por qué tiene tanto interés en aprender inglés. Rosa Lencero e Isabel Cuéllar, bienvenidas. Hola, Hola, bien buenas. hallada. Buenas tardes. Buenas tardes y un placer teneros en actividades paralelas. A mí me gusta mucho presentar cuentos en cuando nos toca cada semestre hacer las presentaciones, porque el cuento es un género tan agradecido, ¿verdad? Y sobre todo en cuentos como este de Murci, en el que tienen un mensaje que no es solamente para los más pequeños, sino que es un mensaje que también para las personas adultas. Pues todos deberíamos seguir leyendo cuentos siempre, ¿no? Rosa, ¿qué nos quieres transmitir o qué quisieras transmitir con este murciélago tan traviesillo como es este Murci que quiere aprender inglés? Bueno, pues en realidad he querido transmitir un montoncito de cosas. Todo parte de mis recuerdos infantiles en la escuela donde yo iba en Mérida, el Colegio Trajano, precisamente en la clase de inglés. Y donde nosotros teníamos el aula, que era enfrente de lo que era antes el antiguo Museo Nacional de Arte Romano, el conventual de Santa Clara, los murciélaguitos que había en el entramado del tejado, sabíamos que vivían ahí y más de dos veces algunos se caían en el alféizar de la ventana y nos alborotábamos todo y veíamos los murciélagos. Y daba la casualidad que era en la clase de inglés. Y entonces, desde entonces, tenía yo idea de escribir un cuento sobre ese tema para preservar un poco mis recuerdos infantiles, ¿no? Y mira por dónde se me ocurrió de hacer una transversalidad con la educación, en este caso la protagonista, además de Murci, como protagonista murciélago, es una maestra ciega. Y ahí hice todo ese entramado, lo fui como si fuera entretejiendo mimbres en el cuento y me iba encantando escribirlo. Es que lo sentía como esa profesora ciega que en realidad era una niña, ¿eh? Cómo iba transmitiendo a sus alumnos su entereza, su conocimiento, su humor, su sabiduría. Y luego, por la otra parte, Murci, se personifica al animalito con esa ternura, ese afán de aprender, esa valentía, Me lo pasé muy bien escribiéndolo. Y hay una cosa que llama mucho la atención, el murciélago generalmente es un animal a lo mejor que, bueno, puede tener cierto rechazo hay gente que a lo mejor y que como que da como miedo porque está en las cuevas, en los sitios oscuros, se asemeja o el recuerdo quizás con los vampiros, con una cosa así. Y sin embargo, este Murci es un Sí, murciélago, aparte de muy limpio, es Adorable. un murciélago que no da, vamos, absolutamente, ningún niño le puede dar miedo, no tiene ni siquiera ni colmillos. Y ahora nos explicará bien Isabel cómo lo ha dibujado. Bueno, Isabel, cuéntanos. te cuento, mis dibujos son sencillos, no tienen mucho adorno y la verdad que Murci, el texto es muy entrañable. La verdad que te transmite eso, es un personaje muy entrañable, muy amable, un texto muy rico, muy descriptivo y yo quería hacer pues eso, representar pues un personaje, lo que a mí lo que leía, ¿no? Un personaje sencillo y muy entrañable, sobre todo. Ahora sí. vamos a ir viendo imágenes, ¿verdad? Para mostrarle
a las personas que nos están viendo ahora en directo en Zoom y a los que nos vean a partir de mañana en la web en el YouTube de AUPES, cómo es el libro, cómo es ese murciélago. Ahí tienen ustedes a ese Murci cruzando, de manera Sí. muy Es un, educada Simbólica, sí, exactamente. y muy La, simbólica. la y muy portada simbólica. es un guiño Ujú. al disco de los Beatles, Maravilloso, de Abbey Road. Efectivamente. sí. Y Y luego, mira, bueno, como Murci le gustaba mucho el inglés, digo, le gustará también los Beatles. Sí, sí. Eso ha sido oye, genial, Isabel. de Genial, verdad, genial, sí, 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 sí. las portadas tienen que ser atractivas genial. y eso Sí, sí, es sí, una sí, cosa que sí. está en el Sí, imaginario de todos y bueno, genial. Además, él va ahí todo animoso, sí, sí, cruzando como sí, los Beatles. Genial, genial. A mí Está me muy bonito. encantó, desde luego, ¿eh? Sí, la verdad es que Sí, uy, el, sí, Isabel, que ya tiene, que tú ya has publicado otros libros en la editora, sin ir más lejos, uno de los más últimos sí, que teníamos Ítaca, en la categoría azul, la de 6 a 8 años, que era el de Ítaca, el Ítaca, pequeño muy Ulises, bonito. y sí, creo recordar, pero es que voy a mirar, creo que tenías otro, era el ratoncito Pirliplín, el ¿verdad? Ese ratoncito, también. sí. El otro también. Y sin embargo, este ya, digamos, un paso más. Claro, es para un arco de edad más grande, ya de niños un poco más grandes. Eso influye también cuando te dicen más o Sí, menos la edad en la que va, ¿no? Para la hora de hacer los sí, sí, dibujos, ¿no? sí. A la hora de hacer los dibujos, sí. Y ya te digo, es un texto muy, al principio pensé muy largo, pero luego, claro, entiendes que es de 6 a 11 años, que no es una lectura que hagan en realidad ellos solos, sobre todo los más pequeñitos, siempre van a estar acompañados de un adulto. Entonces, es un texto muy rico al que le puedes sacar muchas cosas para comentar con los niños y para aprender. Entonces a la hora de hacer los dibujos también, sobre todo digamos, en los cortes que haces para hacerlo, las ilustraciones, para meter las ilustraciones, ¿no? Es muy diferente, claro. En los textos más cortos, pues hay más imagen y menos texto. En este, pues Claro. habría que hacer cortes más largos. ¿Y cómo hacen los cortes? ¿Vas leyendo la historia Sí, yo voy leyendo y bueno, en la primera lectura lo que hago es subrayar ideas que me interesan, apunto, hago mis notas sobre los personajes, si el autor da una descripción detallada de cómo es o no, en fin, lo que me va transmitiendo. Y luego ya a la hora de... Me perdí un poco, perdón, no te preocupes? Te recuperamos rápido. me Iba- recuperáis rápido. comentabas eso, ¿no? Que vas leyendo, vas subrayando lo que es una Sí. primera lectura y vas Sí, y dando luego voy, pequeños voy cortes, haciendo, ¿no? perdón, ya he enganchado, ya he enganchado. Voy haciendo, me hago como un story, como en los Ajá. storyboards Ujú. del cine y eso, pues me hago yo mi story para ir combinando pues lo que son imágenes a lo mejor sencillas o simples de una sola cara, o son imágenes dobles, ilustraciones dobles que van a doble página, Ujú. porque tiene que tener también ritmo en lo que es el recorrido del cuento. Claro. Efectivamente. Rosa, Sí. cuando te llegan las primeras galeradas y empiezas a ver las imágenes que había hecho Isabel, ¿qué siente un autor? Porque ese es el momento en el que alguien le pone vida a lo que uno ha imaginado en su cabeza, ¿no? Efectivamente, es muy emocionante. Yo cuando llegaron esas primeras galeradas me emocioné mucho porque me di cuenta que Isabel había captado perfectamente el sentido del cuento, había captado a los personajes, porque cada personaje tiene su propia vida y su propia forma, ¿no? Murci es entrañable con ese deseo de aprender, que era una de las cosas que he querido transmitir en el cuento, Mm. el deseo de aprender con alegría, de esa manera con tanto ahínco como le pasa a Murci, y luego la valentía de los alumnos que ven a ese murcielaguito cómo se cuela en la clase, y la valentía de la maestra, De la porque profesora. Murci, de la profesora, porque aterriza en su libro de braille. O sea, cómo vence la situación y los niños lo captan, y Isabel lo ha captado perfectamente. Me ha hecho unos Tiene, dibujos magníficos, ¿eh?
tienes una frase preciosa que dice que aprender es o conocer es ampliar el mundo, Claro, ¿no? que era lo que yo he querido transmitir a través de Murci, por un lado, y a través de la profesora, por otro lado, como una profesora que es invidente puede estar dando una clase con total normalidad y con Eso, todo el amor del mundo, transmitir una enseñanza a unos niños que a la vez aprenden lo que es la naturaleza también. Aprenden el inglés de una manera divertida con ella y encima se encuentran con una situación tan anómala y extraña como es que caiga del alero del colegio, caiga ese murciélago dentro que estaba espiando cómo aprendían los niños inglés y cómo los niños enseguida pues conectan con el murciélago en realidad, porque mm, todo es un aprendizaje. Una sí, sí. convivencia entre la naturaleza, las personas, la idiosincrasia de cada persona. Y es lo que he querido transmitir. Y la verdad es que me estoy muy satisfecha. Me ha encantado escribirlo. Es un cuento muy Me- bonito, la verdad es que, por lo que como estamos comentando, ¿no? Es muy bonito porque reúne todos esos condicionantes que tiene que tener el cuento. Tiene la moraleja, tiene el Sí, aprendizaje, tiene el personaje entrañable, en este caso, tanto Murphy como la Laura, profesora, la como Laura, profesora, Laura. Laura. Y, Sí, pero luego tiene también esa parte cariñosa de que de la fábula, por ejemplo, no es un animal, los animales, un animal que sí, habla. eh, es un cuento muy bonito, el típico cuento clásico, pero es el cuento que puede leer cualquier persona, como decíamos al principio, no sí. solamente un niño, lo puede leer perfectamente un adulto. Y dar valor a la naturaleza, porque Eso es. imagínate que es un murciélago, como decías tú antes, que nos podemos imaginar que es algo desagradable, que si vampiro, que si te da miedo, que si te muerden, que si no sé qué. No, ni muchísimo menos. Ese pequeño ser de la naturaleza hace un beneficio extraordinario. Tú lo resaltas en el cuento, lo cuentas, Efectivamente, un efectivamente. beneficio extraordinario y tenemos que aprender de las pequeñas cosas, aunque sean feas y aunque nos parezcan que son temibles, si ellos tienen más miedo de nosotros que nosotros de Todo de ellos. ello. O sea, mira, una pequeña anécdota que es curiosísimo. Abro una noche la mosquitera de una de las ventanas mías que da a un patio y resulta que pillo, es increíble, pero fue cierto, pillo la alita de un murciélago que se había ido a posar precisamente en la ventana porque daba la luz de una farola. Él gritó, yo grité y al final me eché a reír y dije, digo, parece esto, no sé, parece como magia, Ya, ¿no? totalmente. Y es una Aquel no haya anécdota, querido, ese murciélago en tu caso no había de aprender inglés, lo que había de aprender es que le enseñaras no, con poesía. no, totalmente, pero yo no estaba para ello en ese momento. Pero ¿qué sucedió? Es increíble, ¿eh? Increíble. Y es que, claro, como daba la luz de la farola y ahí iban los mosquitos y Ahora todos iba a los comérselos, ¿no? bichitos, pues los murciélagos también. iba a cenar el pobre mío. Sí, Le diste la cena, ¿eh? le di la cena, sí. Oh, y luego me dio una pena horrorosa. Digo, me caché en la mar, ¿eh? Pero en fin, ¿eh? Isabel, vamos Dime, a ver algunas imágenes más que venga. me parecen muy interesantes. Mira, este es uno de los estudios de personaje que hago al principio. Esa es la cara de Murci. Una vez ya he decidido cómo va a ser, pues la pongo De pues diferentes, que mira de para todos diferentes. lados y hago el estudio del Ujú. personaje. Mira, ahí vemos ya a la señorita Laura y a Sí, 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 Murphy sí. en señorita. el alero ahí A asomado Murcia ahí aprendiendo. encaramado, sí, sí. Está genial, genial. Esto me hace mucha gracia porque es el despacho de su padre y me hace gracia porque me ha recordado a tantos despachos que hay por ahí que Sí, mucha Claro. gente que los montan simplemente por tenerlo y por enseñarlos, ¿no? Que después nadie se sienta en ellos, ¿no? Y en este caso cuando dice el único que hacía uso sí. de esa De la biblioteca biblioteca de su padre era Murcelino. Murphy, ¿no? Sí, sí, sí. La Si es que curiosidad además de Murci. Murcia es de muy buena familia, ¿eh? Sí, O sí, sea, sí. es Ujú. que, vamos. Ah, Mi Murphy, como dice la madre, mi Murphy llegará lejos. Exactamente, sí. Sí. Ah, muy bien.
esa es Y la esto es también clase. porque por la noche Murci, eso hay que contarlo también, Murci Sí, aparte de muy aplicado durante el día, luego por la noche tiene que ir a su clase en el claro, bosque, Ujú. ¿no? Con el claro. señor Monchu, Sí. que es el profesor, Sí, ¿no? su escuela, sí, Joder, que le pone unas cuentas de matemáticas que agárrate, ¿no? Y sí. se enfada si no le da el Es resultado que, es correcto. que, es que Murcia es muy inteligente, es muy vivo, le encanta estudiar, le encanta, las matemáticas le encantan y le gusta mucho, quiere ser un gran viajero, por eso quiere aprender Ujú. inglés, porque Sí, sí, quiere sí. abrirse al mundo Al siendo un gran mundo. viajero. Sí, Isabel, en esta imagen, cuando Sí. recuerdo cuando nos llegan las galeradas y empezamos a revisarlas junto con Rosa, María José, para ver alguna errata, y recuerdo haberla cuando la, la abres en el ordenador claro, en pantalla así grande. Yo tengo una pantalla grande en casa porque ya estoy quedando ciego y no me queda, y tengo ya aquí viendo cada vez más grande. Esta recuerdo que la vi y me recordó muchísimo a una cosa que a mí me provoca mucha nostalgia, que son los dibujos animados de mi época, de ay, niños que claro, nacimos en los años 70, que había esos claro, dibujos animados tan bonitos en los que los animales eran los protagonistas. claro, Me claro. recordó mucho. Me imagino que Exactamente. te inspira, Sí, sí, a sí. ti también te serviría como de Sí, sí, inspiración, sí. ¿no? Me Sí, encanta. sí, Y sí, fíjate, totalmente. el ericino, qué bonito es, ¿sí? Sí, sí, Sí. joder, el Precioso. licino Y para comérselo. está ahí, vamos, mirando y no vea el Y Monchu el como está mapache, ahí, vamos, pues, Esta genial, imagen se separa un poco a lo mejor del genial. resto, pero es porque, a ver, lo hice con intención, porque esta imagen representa el mundo animal. animal. Ujú. Murphy, digamos que durante el libro, durante el cuento, vive más el mundo humano que el animal, ¿no? Sí. Y este utilizo mucho colorido. Yo me gusta mucho el lápiz, me gusta mucho integrar el lápiz, me gusta la textura del lápiz. Y entonces hay muchos dibujos que los dejo sin color, solamente a lápiz. Y esto la verdad es que lo hice todo colorido por separarlo un poco del mundo humano, Ujú. ¿sabes? Sí, sí, Pero precioso. es que se ve claramente ese claro de luna que se ve ahí donde está Sí, el sí, 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 mapache. sí, Es sí, que es sí, muy sí. sí, bonito, de verdad. sí. Y cómo están todos tan aplicados ahí, Pendientes. escuchando Sí, al profesor, eso me encanta, ¿eh? El Pero profesor tiene además, una sí, cara sí, sí, de serio que te sí, echa sí, para atrás, sí, ¿eh? lo es, sí. lo es. Es que sí, sí, es Señor Moncho lo que es. el Señor señor Monchu Monchu, es cuidado, ¿eh? muy, hombre, hombre, sí, genial, De la vieja escuela. totalmente. Total. Sí. Vamos a seguir viendo. Mira, ahí está Laura. Ay, me ha Laura gustado mucho, que es... sí, ahí se demuestra lo que tú decías, ¿no, Isabel? Que usas el lápiz y hay casi prácticamente la cara de Sí, Laura solamente a base de es sombras, a ¿no? lápiz, es a lápiz. Ujú. También me precioso. gusta, a ver, en este libro, como comentaba antes, tu texto, Rosa, es muy descriptivo, te describe Sí, me las encanta, escenas, los contextos, sí, al personaje. Entonces, me he centrado más en la expresión, digamos, de los personajes, en el sí. momento de los personajes. Y hay varias escenas que pongo a los personajes mirando al lector Mm. Al lector, ¿no? Muy para bien, muy bien, muy hacerlo bien. partícipe, ¿no? Bueno, ya lo veremos luego, pero hay uno que están los niños mirando al Ah, lector, es verdad. que es como que posiciona como si fuera Murci. Ujú, Que te están mirando, efectivamente. Es verdad, que te totalmente. recuerdo Sí. esa... sí, sí, cierto, cierto. Es que Lo que fijaros pasa lo que que... yo creo que es de las últimas, ¿no? Me Está gusta más mucho la cara adelante. de Laura, mucho, me gusta Sí, mucho, sí. se le Es ve un, esa es- dulzura que Dulzura. totalmente, tiene luego sí, después el sí, sí, personaje, sí. ¿no? Sí, claro, claro, claro. Sí. ¿En quién Ujú. te inspiraste, Rosa, para tu Laura? ¿Te inspiras en alguien? ¿Tienes alguien una profesora o Pues en alguien, alguna persona? ¿O simplemente sale de tu imaginación? no, también es curioso porque la oficina de la ONCE Mérida está muy cerca me imagino que seguirá estando, de lo de la Plaza del Parador. Sí, Y muchas veces yo me sentaba allí en el parque, en el parquecillo que hay en la plaza, a leer y tal, y veía pasar algunos niños, algunas niñas que irían a la oficina de la ONCE por alguna razón o lo que sea, varias veces, ¿eh? Y los veía, claro, y esa era, me daba una ternura y me daba un cariño, una cosa como especial, y yo creo que fue la remembranza esa, ¿eh?
porque de otra persona así más cercana y tal no tengo referencias ninguna, pero siempre ha sido un mundo que me ha llamado muchísimo la atención, con mucha ternura y con la delicadeza con la que andan por la calle, cuando van con esos bastones. ¿Cuántas veces he pensado, yo no sé si sabría moverme por la vida de esa manera de tan esa manera. tremenda? Sí, de esa El manera domingo, tan, que van con una delicadeza por la calle que es asombroso, ¿eh? Y quizá eso fue lo que me inspiró, ¿eh? el domingo pasado, este domingo pasado, iba por Badajoz yo andando con Jaiwón, con la gerente de la Orquesta Extremadura, y íbamos hablando Mm, precisamente de eso. sí, Le decía, digo, a mí es que me, me sí, causa sí. una admiración, digo, cuando Admiración los es la veo. palabra, Digo, efectivamente. yo que soy Admiración. con lo cagón que yo soy, digo, yo no sería Sí, capaz de sí, salir a sí, la sí, calle sí, sí, con un bastón solamente. Y me dijo sí, ella las baldosas de las ceras, y me sí, dice, fíjate también los pasos de cebra que tienen hechos como unas. sí. Yo eso no me había dado nunca cuenta, me pensaba que No, eso era que lo hacían que le daban con el badileo cuando lo estaban haciendo y que no los habían puesto finos del todo. Y de sí. fíjate, en el primero ya que hay, cuando pasas la acera, y se tiene como una especie, así como unos círculos hechos, una Como especie de unos círculos así semicírculo, como Sí, 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 sí. estrías. Sí, estría. sí, Y que sí, eso está sí, hecho para los ciegos. Dice, igual que las baldosas, los dibujos de sí. las baldosas son para que vayan Yo es con que el lo palo, admiro, con el de verdad. bastón, y Sí, van como si fueran leyéndolo. Digo, yo me sí. quedé, digo, joder, pero no sabía yo que era eso Mm. así. Lo admiro y es Y, que y también también lo he admiro. querido, Antonio, perdona que te corte, también he No, no, querido integrar esa situación en una normalidad Sí, sí, sí. normal, valga la redundancia, porque si eres ciego, ¿por qué no puedes ser una profesora o un profesor absolutamente normal? Porque el sistema Braille, desde luego, esa invención de Braille fue, yo creo que fue lo que les ha dado luz absolutamente a las personas con ceguera, porque aprenden exactamente igual que nosotros. Mm. Pueden transmitir exactamente igual que nosotros. Y lo que he querido es hacer partícipe a Laura con unos niños normales, vamos a decirlo así, Ujú. y odio hacer esta expresión, pero bueno, y es lo que he querido transmitir, la normalidad, dentro Eso me del encantó. cariño. Eso me encantó, Rosa, de tu cuento, la naturalidad con que lo cuentas, Sí, la naturalidad de que tiene la profesora y los niños en sí en clase. Mm. que Y eso, luego la eso profesora efectivamente. tiene su otra historia. Ujú. Sí, sí, sí. Eso Sí, sí. efectivamente lo que dice Isabel. Llama mucho la atención en positivo es que los niños ven a su profesora como como si no fuese invidente individualmente, como ella es su Normal. profesora, una Ah, profesora. no, mm, y Y con integran su sí, sí, ceguera dentro totalmente. de la clase y del Sí, juego. sí, un Ujú. cariño y una empatía como con Tremendo. cualquier otra profesora, otro profesor. Los niños son Y- así, ¿eh? Sí, Sí. sí, es verdad, sí, es Luego verdad, ya sí. no, nos vamos empeorando, pero los Sí, ya niños son vamos así. madurando y la maduración ya se sabe lo que trae. Sí, es verdad, sí. Sí, Hay a otra mí, frase, Rosa, que por eso hice yo esta ilustración, que dice, tiene unos ojos donde caben los sueños más dulces o algo así, sí, pone. sí, 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 es verdad, sí. Porque al fin y al cabo la profesora es una niña Es que eso también. Claro, lo tengo anotado en Sí, esta ilustración y claro, sí, en realidad viene de ahí. claro, es que ajá. la profesora al final después que estamos ya diciendo más cosas de la cuenta Pues no lo del digamos, cuento, es verdad, que lo pero lean. Perdón, perdón, perdón. Sí. no, hombre, pero se puede No, que nos decir embalamos con la que nos embala. emoción de Con contar y Sí. transmitir, sí. porque al fin y al cabo lo que queremos nosotros, es tú, Isabel y yo, igual que Antonio, es transmitir a la gente el deseo de lo que estamos haciendo, la maravilla de lo que es escribir un cuento que tiene, como decía Antonio, su moraleja, su manera de que la gente vea lo que nos rodea de otra forma, que comprendamos que las situaciones de la vida son muy diversas y que todas caben en la misma vida. Es Efectivamente. verdad. Isabel, vamos a seguir dándole para adelante a ver Venga. otra imagen. Ah, eso Ahí es. está Murci ya Está aterrizando, ya Murci, Murci ya, cayendo. vamos. Sí, aterrizando. es graciosísimo, sí. Sí, sí. Me hace mucha gracia Es que era ya tan cuando ya está. excusado.
en la que está ya con la boca abierta como diciendo, ¡oh! Oh, Ya, sí, ya no hay, sí, ya no sí, hay sí, Ya ni sí. manera. marcha atrás, ¿no? Sí, es genial, genial. Mm. Claro, eso es lo que os decía, que he querido fijar ciertas situaciones, ciertas expresiones que me parecían más interesantes contarlas con la ilustración, que no, como ya el texto es descriptivo, pues me gustaba más hacerlo así, ¿sabes? Mm. ¿Cuánto tiempo tardaste, Isabel, en hacer los dibujos, todo el Bueno, planteamiento? tardo más porque lo voy integrando en la vida, en la cotidianidad, Claro. pero bueno, no Mm. sabría decirte, Oye, ¿y tu niña cuando por lo unos vio, qué cuantos de dijo? meses. Es verdad. ¿Eh? ¿Tu niña cuando lo vio, qué dijo? Pues le gustó mucho. Bueno, ella ha visto todo el proceso. A Claro. Olivia, Sí, que por Olivia, cierto, sí. ¿Te bueno, acuerdas? pues me recuerdo la promesa que le hice a Olivia, ¿eh? Sí, sí, Y la sí. Bueno, en el mascota no casar, era, en el casar, la mascota no es Raúl, Raúl era, o cómo era el nombre de la mascota que tenía. Tenía una Ay, mascota que tenía un nombre, sí. no me Eh, acuerdo, sí, Raúl, pero claro, creo que Raúl. era Raúl, Raúl, llevó a Raúl. ¿ves? Sí, sí, ¿Qué sí, sí. memoria? Pues Sí, no sí, he sí. olvidado la Raúl. promesa de escribirle un cuento a Olivia y a Raúl. ay, Ay, qué verá cuando se bonito, lo Rosa, digas. Sí, sí, sí. No lo qué he bonito. olvidado, sinceramente. Qué bien. Ujú. Se lo Ese diré día fue el también. día que Le os va a encantar. conocisteis, ¿no? Yo Sí, creo que el Sí, día que nos en conocimos en el persona casar, sí. en en persona, persona, ¿no? sí, Mm. sí, sí, sí. Sí, es verdad, sí. Sí, es que Fíjate tú, todo sin darme, está. eso fue una cosa que salió de estas cosas que salen cuando menos te la esperas. Sí, Porque yo recuerdo de hacer las dos actividades que iban independientes, no eran juntas, y sí. sin de estas cosas, sin Sí. planteártelas, sin pensar fríamente en que cuando una vez que estuvimos allí sí que dije, es verdad, pero si Isabel es la que te Lo hace las conocí. ilustraciones de tu cuento. Sí, sí, sí. A mí me encantó Sí, sí. conocerla. Y a su Y a mí chiquilina, también, Rosa. Me preciosa la niña. encantó. Y con el nombre de Olivia, que es un nombre que a mí siempre me ha encantado porque Ay, a mí trae también. muchas connotaciones. No solamente por la Olivia de Popeye, entiéndeme, Ujú. sino porque es un nombre tan sonoro, tan Es precioso. aromático y tan bonito que me gusta mucho. Sí, es verdad. A mí también. A mí me Y encanta. merece un cuento, Y oye. Rosa, después de ¿Sí? conocerla me gusta más. pues perfecto, Antonio, Rosa, entonces ya sabemos, ¿eh? Cuento, el próximo cuento ya sabemos. pues ya está. Apúntanos, Qué bien. tú Ya os apúntanos. Ya anoto tenemos ya pues. os anoto para la siguiente Agéndanos. tanda. Sacas el lápiz y haces así, como hacíamos antes, y como hace el padre de Murci, que es tendero, Efectivamente, ¿Es que verdad? se el quita el tendero, ¿no? lápiz de la oreja, lo moja eso, en el papel de traza, apuntadas. En el papel de Isabel esta. y Rosa, el próximo cuento que va a El ser próximo de cuento será sobre Olivia Olivia y Raúl. Y y Raúl. Raúl. Bueno, Ujú. continuamos con Sí. Isabel con alguna ilustración más. Bueno, Ay, ¡Qué preciosidad! Esta es muy bonita. Dale la los otra. ya A mí, la otra está, es que es tan está- tierna. Esa imagen del murciélago durmiendo en la azucena. sí, Ujú. está libando de la Sí, azucena, sí. Libando, porque exactamente. libando, porque se alimentan, aparte de los bichitos que nos dañan a los humanos, también se alimentan del néctar de algunas flores, porque también Ujú. les gustan los dulces. Ujú. Claro. Claro, no pueden comer una perrunilla, pero comen el néctar de una flor. Y le seguro que le engorda menos que a mí la perrunilla. Es cierto. Es cierto, sí. Da- Isabel, Seguimos, ¿no? seguimos, Venga. seguimos. Mirad, Ya, mirad, no fíjate. me diga, vamos, el que esté viendo ahora mismo lo vaya a ver a partir de Qué mañana, cara de simpaticón, vamos. que no es más simpático, no puede ser Es más que es simpático muy ese murciélago. entrañable, ¿eh? Es Sí, sí, sí. simpático, es buena Sí, gente, es buena gente. Murcia es buena es buena gente, sí. gente. Sí, sí, sí. Total. Y ahí en el libro De braille, de braille de la señorita sí, Laura, que sí. los niños le dicen que se lo va a borrar, que se lo va a borrar Que le porque, va a claro, borrar los puntitos. los puntitos. Sí. Y ahí Hoy el pobre desparramado encima de las montañitas del braille, como diciendo, ¿dónde he ido a parar? busqué ¿Eh? las palabras en braille, una Sí. patita da Una patita da en el, sí, 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 es que sí. no me acuerdo, vado, En el cat, una en el Es patita CAT. da en la verdad, en C el de CAT, cat. Dice, si supiera lo que es un cat, CAT, madre mía. Sí, sí, sí. Sí. es verdad. Bueno, también así, los niños que lean el cuento,
les entra gana también de aprender inglés, Bueno, sí, es que el cuento tiene esa parte jugando, también, que tiene jugando. sus trocitos Claro, de partes en inglés que le sirven también tiene para un jugar, trocito de para parte, aprender claro, jugando, claro. para que aprendan jugando y vayan acostumbrándose a que hay otros idiomas, otras lenguas que los necesitamos también para la vida normal. Y que, Ujú. es que y yo me he divertido mucho con las palabras que he introducido en inglés a propósito, a propio intento, para que estimular un poco que hay que saber lengua, lógicamente, y ¿Cómo? jugando se aprende. ¿Eh? La cara de Totalmente. sorpresa del niño de la izquierda, vamos, Totalmente. Sí, como diciendo, sí, 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 sí. Muy bueno, bueno. Esta es la que yo os Y esta es la que decía. tú decías, ¿verdad? Está Esa muy es. bonita también, Claro. sí. Están todos ahí, ahí. Ay, ay, qué Es que esta bonito, sí. te mete, Se te hace ser tu integra, Murphy, claro. te integra, te hace ser tu Murphy, claro. Sí, 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 sí. Esa era la idea. Espero que se coja, No, no, pues que se lo has entienda. conseguido. Es que La verdad es que sí. en el cuento queda precioso, en el cuento Sí, queda de lujo, ¿eh? Mm. De lujo. sí, porque Muy es bien, muy que, bien. mirad, a ver si se pudiera ver. Sí, en el cuento Se ve, queda de ¿verdad? lujo. ¿Ves? Donde está lo amarillo, están las letras y arriba también, Sí, ¿ves? sí, sí, Y queda, abres el cuento sí, y lo tienes justo de frente. Con lo sí. cual tú eres, leyendo tú te conviertes en Murphy y te integra Ujú. dentro de la historia. Exactamente. Y es que es un cuento muy bonito, hombre. Sí, Sí, hombre, sí, no sí. está feo que lo digamos Totalmente. nosotros, pero es verdad. Hombre, muy bonito, Sí, hombre. y tiene muchas curiosidades para aprenderlas sobre la naturaleza y el mundo Sí, de los A los murciélagos. murciélagos. Sí, sí, sí. sí, Y luego también bueno, de la ceguera también. Sí, es Tiene, cierto, un sí. cuento, tiene, lo que venimos hablando, ¿no? Desde el principio. Es un cuento mm, que tiene esa particularidad que tiene que tener el cuento de enseñanza, de Sí. que no sea solamente una totalmente. historia divertida, una historia que Mm, Y enseñe. llamar la atención para que aprendan Claro, inglés los niños. efectivamente. Claro, Tiene esas tres componentes. Lo del inglés que tú decías, te enseña cosas de los murciélagos, que, por ejemplo, eso que has puesto, esa imagen que hemos visto anteriormente, libando en una azucena. Pues seguramente claro. mucha gente, yo era el primero que no sabía que los murciélagos libaban. Se sí, pensaba que solamente comían mosquitos sí, y sí, fumaban son cigarros. golosinos, son muy golosos. Mm, Y, y luego, pues la parte de toda esa, de lo que de la señorita Laura, de cómo tiene que ser, de cómo hay que mirar a las personas que son iguales que nosotros únicamente, bueno, porque hay quien no puede ver Con o quien otras no puede oír, características. con Claro, otras claro, características, pero que son idénticos, que son claro, iguales. claro. Mira, hay un libro que estamos ahora que está a punto de salir, es un estudio de la colección Estudio que se llama El método fisiológico de Jacobo Rodríguez Pereira. Jacobo Rodríguez Pereira tiene Mm. una calle en Badajoz, allí enfrente justo de los... digo allí en Badajoz porque yo hoy no estoy en Badajoz. Estoy en Plasencia y en casa de Juan Ramón Santos, que ha sacado también un libro chulísimo, que en la Sí, próxima, también de cuento, junto con su hija, y Mafalda, y que es el siguiente después de Murci. Y ya llegará el turno a Juan Ramón también de presentarlo en estas actividades paralelas. Y decía que tiene una calle allí en frente de los Salesianos y mucha gente no sabe quién fue, quién fue claro. este hombre que fue importantísimo para los sordomudos. Fíjate, sí, Y sí, sí, Ujú. creó sí, un sí, método fisiológico para sí. que los sordomudos aprendieran, que es, y me encanta que ese libro lo haya sacado, lo saque la editora, porque Muy bien, muy bien. va a servir para mostrar y para hacer, para que Juan Cabo Rodríguez Pereira tenga todavía, sea mucho más conocido, que igual no es lo suficientemente conocido en la región. Es una lástima eso, ¿eh? Es una lástima. Sí, Aunque nos apartemos un poco del tema, es una lástima que nuestras calles tienen nombres de personajes que han hecho algo importantísimo para la sociedad y la vida y los y nadie los desconozcamos. conoce. Así que me parece muy bien eso, Antonio. Claro, pero a lo que he sacado el tema ese para referirme a eso, ¿no? Lo Sí, sí, importante que sí, es que sí. normalicemos que todo Normalizar totalmente. Sí, normalizar a las personas. Y es algo que tú consigues muy bien y de una manera magistral en este Murcia Aprende Inglés. sí, sí. Sí, es verdad. Yo me lo he escrito con muchísima ternura, ¿eh? Tanto por la parte de Murci como por la parte de Laura, como por la parte de los niños que estaban aprendiendo inglés, divirtiéndose tremendamente. Y Pues se se transmite transmite, lo en transmite el y texto, llega, ¿eh? sí. Y Mm. Mm. llega. Por cierto, el sábado, vamos a anunciarlo ya,
El sábado estaremos en la biblioteca, perdón, en la librería La Selva dentro de Mérida, presentando el cuento, por si alguna Sí, persona que nos esté viendo es de Mérida o de si quiere alrededores y se acercar. quiera acercar Ujú, a las 12 de la mañana. Va a ser también bien. un acto muy bonito y vamos a Ujú, conocer mucho más a Murcia, más en sí, profundidad, digamos, se van a leer algunas partes del cuento y aquí estamos viendo a la señorita Laura ya dándole, chocando el sí. ala, la mano con el ala de Murcia, Sí, de haciéndose amiguitos. Murci, sí, sí, se hacen amigos, claro. Pero fíjate que la valentía de Laura, una profesora valiente, valiente además de lo comunicativa y de lo entrañable, es valiente totalmente porque normalizó que Murci entrara El aula, en su clase, en el aula, se posara sobre su libro de braille y encima la saludara porque Murcia estaba enamorado de la señorita Laura, totalmente, Totalmente, totalmente. totalmente enamorado de ella. Es que, ¡ay, qué bonito! Me emociono, a yo ver, cuando iba leyendo decía, digo, ¿y cuándo duerme Murci? Porque si por las noches está en la clase, digo, es que ve el afán de aprender De que tiene este aprendizaje. murciélago, de sí, pero es un aprendizaje, chico porque joven y aguanta con una aguanta vitalidad, el ansia de aprender de aprender. y de conocer las cosas, eso es, da un vigor extraordinario. Qué Mm, bonito. Completamente. Y la imagen del dedo, dale para atrás, Sí. Isabel. Digo, la sí. imagen del dedo me recuerda mucho a ese, no sé si tiene algo que ver. Si no me dices que estoy chalao, que lo estoy en sí, pero si no me lo corroboras. La imagen del dedo en la creación de la Capilla Sí, Sixtina. qué bonito, sí, sí, Bueno, sí, la verdad sí. que no, no me inspiré en eso. Yo no había caído en eso, pero es Le Eso verdad. hice, cuando... le hice una foto a mi Olivia y Anda, ya está. ¡Sí! anda, Anda, qué Y de ahí anda, bonito. viene la anda. inspiración. Tiene su perfil, hombre, los rasgos están cambiados, Sí, sí, sí. Sí, 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 pues pero qué fue, bonito, fue una foto a ella, sí. precioso. Y además me encanta que la mano, como la has dibujado, no es una mano asustada, ni crispada, ni No, no, nada, no, no. es una mano con toda la normalidad del mundo. Mm. Sí, Por sí, eso decía, me recordaba esa de la Capilla Sixtina, porque me recuerda sí, a ese dedo en el que crea, ¿no? Que sí, da la la vida, creación, sí, que da sí, la sí, vida. sí, Por eso sí. pues mira, no lo has hecho así a propósito, No, pero no lo Pero he el hecho a mira, dedo, propósito, pero mira. pero el sí, dedo de tu Olivia ha servido para que dé esa sí, vida, le dé vida a Sí, la sí, sí. imagen y a lo que has querido representar en esta ilustración. Y luego tenemos ya la que pasabas tú, la que Y has luego pasado, que es ya el final, sí. final, Es Laura, caeremos. Esa Laura niña. yendo a clase. Eso es, Laura, ya niña, yendo a clase. Mm. Porque bueno, vamos a contarlo. Al fin y al cabo era el sueño de Laura. el sueño de Laura. A mí me encanta el final cuando dices lo de. Espera, que lo voy a buscar aquí. Cuando no puede ver, pero sí tiene lengua. Y nunca se la comerá el gato. Y seguirá jugando con palabras y sueños, que son como Murci, intrépidos. Saben dónde están los obstáculos en la oscuridad y rebotan en ellos. Desayuna bien para cargar de energía su cuerpo y su mente. Y agarra con una mano su cartera de rueditas y con la otra el bastón blanco. Su madre la llevará al colegio y entrará. Esta parte es que es una parte que me encanta. En ese mundo mágico del inmenso siglo XXI que abre sus puertas a todos los niños por igual. Joder. Muy Ay, bien. colores, colores, ¿cómo es el final de poner y colores? Ale Red Colored, este cuento lo acabé, que lo lea, vea o no vea, quien quiera aprender inglés. Sí, Está sí, sí, genial. sí. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, Pues qué bonita sesión, oye, qué bonita. Me encanta, sí, ha sido una sesión muy bonita, efectivamente, sí, y muy sí, sí. colorida, descubriendo a un murciélago intrépido, pero sobre todo descubriendo una historia contada desde el corazón y pintada también desde el corazón, gracias También, a sí. Rosa Lencero y a Isabel Cuella. Rosa Lencero, que ya nos ha emocionado a lo largo de su carrera literaria amplia, con otros cuentos, con narrativa, con poesía, y que ese encanto especial que tú tienes, Rosa, lo transportas de maravilla, lo proyectas en este cuento que nos has regalado a todos los extremeños. Gracias por tus palabras, Antonio, gracias.
Isabel, Bueno, seguiremos contando contigo también para más ilustraciones. Ya llevas 3 en la editora Encantada. regional, pero Sí. que 3 son muy pocas. sí, Bueno, por eso tienes apuntada la de La de Olivia. la otra, ya Olivia, tenemos otra, sí. tenemos Tienes otra. apuntada la de Olivia. Sí, Dale un sí, beso muy sí. fuerte de nuestra parte. Encantada, ¿eh? Y se la Ujú, damos a todas las niñas y a todos los niños de Extremadura y a todos los que nos vean, que no sean, aunque no sean de Extremadura, a través de AUPEX, para que, bueno, que ya saben, ahora se acercan unas fechas muy bonitas en las que se pueden, ujú. son muy propicias para leer cuentos, tanto con ya después de con las vacaciones navideñas como con los regalos de Papá Noel y de los Reyes Magos. Y qué mejor que este Murcia Aprende Inglés tan bonito, tan didáctico y con estas ilustraciones tan chulísimas de Isabel Cuellar que hoy nos han presentado tanto Rosa como Isabel para todos ustedes en actividades paralelas de UPES. Y por mi parte, no sé si queréis decir añadir alguna otra cosa más. Nada, muchas Gracias. gracias. Gracias a la Muchas, editora. Gracias a Un la casa, editora que le ha dado, nosotros hemos dado vida a un cuento y a unas ilustraciones, pero tú las has abierto al mundo Ujú. el cuento. Así que lo agradecemos. Y nos ha puesto en contacto, lo ha hecho Sí, posible todo. cierto, y nos efectivamente. ha Yo puesto en contacto, el día ese sí, de, fíjate tú, sin sí. pensarlo, las cosas cuando no se piensa, cuando mejor Es sale. que así es la Sí, vida, ¿verdad? efectivamente. Así es. Sí, 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 sí. caerte de ese alero y continuar tu travesía, Es ese verdad. travel. Sí, Efectivamente. Ese Bueno, viaje. Seguimos pues en este viaje entonces. seguimos sí. este viaje y nosotros seguimos el próximo jueves, acordaros, a las 5:30 en actividades paralelas y en esa ocasión tendremos con nosotros a Manuel López Gallego presentándonos un libro juvenil que es ideal. Se titula La Flor de la India y es, vamos, de lo más divertido que yo he leído en mucho tiempo, porque es una sucesión de intrigas, de líos y escrito como a mí me gusta que sean los libros juveniles, no solamente con superhéroes y superpoderes, sino con gente normal y corriente que le van pasando muchas peripecias, muchas aventuras y las van solventando pues, a base de como nos pasa en la vida real, a base de ingenio. Y en este caso, con esa flor de la India que nos presentará el jueves próximo, jueves 27, Manuel López Gallego, ya saben, aquí a partir de las 5:30 en actividades paralelas junto con UPES. Nada, un besito muy fuerte, Rosa, y otro para ti, Isabel, también, y Gracias. a todos Beso Un ustedes. para beso a los dos todos. Bien. Y gracias a la UPEX también, que nos da también. esta ventana. Sí, sí. Así es. Bueno, Pues ya sabes, les esperamos el próximo jueves.